dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos y sepa cuándo ser violento para alcanzar la bendición. Oh, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla. Oh, y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde. Un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande. Un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Un corazón. Oh, un corazón. Aleluya. Sea Cristo Jesús alabado, Aleluya. glorificado y exaltado. Amén. La pastora Sonia Castro, el pastor Julio Vargas, del Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante, Amén. aquí en la insigne ciudad de Mayagüez. Estamos ya en el estudio bíblico del viernes. Vamos a tener una temática nueva, nunca sabemos si la terminamos de primera Así es. instancia. Es nuestro deseo poder redondear por lo menos la conclusión de esta enseñanza. Y antes de entrar a la temática específicamente, pues queremos ir en oración, porque creo que vamos a tener una temática bastante intensa y necesitamos realmente toda su atención. Amén. Tome nota, porque este es un tema muy, muy importante para esta etapa de nuestra iglesia. Amén. Vamos a orar en esta hora. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche. Oh Padre Santo, que tú nos permites, Señor, estudiar tu palabra, Señor amado. Y en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea en medio de nosotros, dirigiendo todas las cosas que vamos a hacer. Oh Padre Santo, queremos agradar tu nombre, queremos exaltar tu nombre, queremos darte, Señor amado, el lugar que tú siempre mereces, Señor amado, en nuestras vidas, en el servicio que hacemos
para ti, Señor amado, y no queremos hacer cosas que te desagrade, Señor amado, sino cosas que exalten tu nombre, que engrandezcan tu nombre y que lo hagamos, oh Padre Santo, con la actitud correcta para la gloria de tu nombre. En esta noche bendecimos cada hermano, cada amigo, Señor, que está en esta hora sintonizándonos, pidiéndote, oh buen Dios, que tú nos dirijas en todas las cosas, que tu Espíritu Santo nos asista y que podamos traer un estudio de tu palabra donde seamos edificados y seamos bendecidos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que así será para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Pastor. Aleluya. Realmente la temática que vamos a estar trayendo hoy podría tener más de un título y posiblemente un subtítulo. Y quisiéramos hablar justamente, ¿verdad?, del corazón correcto para servir a Dios, un corazón correcto para servir a Dios. Pero viene inspirada esta enseñanza en la experiencia de los hijos de Aarón, que ofrecieron al Señor fuego extraño, y la gloria de Dios, que normalmente quemaba el holocausto y recibía el holocausto, en esta ocasión les consumió a ellos. Aarón perdió a sus hijos, que eran sacerdotes por herencia, pero que no entraron al templo del Señor de la forma correcta. Entonces el Señor nuestro Dios determinó que eso era un fuego extraño, y esa expresión de fuego extraño ha tocado nuestro corazón desde antes de la pandemia, pero ahora más que nunca, porque estamos regresando a la casa del Señor, y al tener la división de cultos que tenemos, necesitamos muchas personas sirviendo, cada uno con el corazón correcto. Amén. Y en medio de nuestra búsqueda, de nuestro estudio, llegamos a una meditación de un pastor que decía: a mí me horroriza y estoy paranoico de lo que sucede en mi altar. Él y su esposa, la esposa del pastor, tienen una preocupación constante: quién sube al altar, quién habla en el altar, quién toca en el altar, quién canta en el altar, etcétera, etcétera, etcétera. Es la preocupación de todo ministro, precisamente porque los sacerdotes en el Viejo Testamento, 2 de ellos fueron consumidos por el fuego del Señor, porque ofrecieron fuego extraño. Entonces nosotros queremos obviamente identificar lo que Dios quiere decir cuando habla de fuego extraño, pero queremos llegar al análisis del corazón correcto para servir y adorar a Dios. Definitivamente, y es por eso que vamos a comenzar, ¿verdad?, viendo lo que dice la palabra acerca de estos 2 hijos de Aarón, que la porción se encuentra en Éxodo 28, el verso 40 y el verso 41, que dice de la siguiente manera: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y le harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, dice la palabra, ¿verdad? Con relación, y estamos hablando, ¿verdad?, de los hijos de Aarón, que cuando vamos a Levítico, el capítulo 10, amén, el capítulo 10, estamos estudiando la palabra, mi amado, así que la Biblia en mano, ¿verdad? Y son unos cuantos versos que vamos a estar tocando. Levítico 10, que es la porción, ¿verdad?, donde habla de qué fue lo que pasó cuando ellos estaban sirviendo, ¿verdad?, haciendo su trabajo. Dice en Levítico 10, verso 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Entonces, ese fue el incidente. ¿Cuál es el fuego? Dice en Levítico también, capítulo 6, pastor, perdone que estamos, ¿verdad?, moviéndonos entre los versos. El Levítico 6, el verso 12 y 13 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Pastor, y ahí es que ellos van, ¿verdad?, a llevar ese fuego que cada día tenía que presentarse, que no, como dice esos versos, que no se apagará. Las experiencias que nos ocupa a nosotros es que el escritor de Levítico, entendemos que Moisés, menciona de una forma bien clara
en el verso 1, que ya leyó en Levítico 10 la pastora, y lo vamos a repetir, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, acabamos de leer las vestiduras y el ungimiento y la santificación y la separación que Dios demanda a Aarón y a sus hijos. Y Dios da unas instrucciones específicas para el servicio al altar. Entonces dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. O sea, ellos rompieron el orden de Levítico, rompieron el orden de las leyes ceremoniales, rompieron el orden de lo prescrito por el Señor, llevaron algo que el Señor no les ordenó. Y dice la Escritura, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces da la impresión, ¿verdad?, de que hay algo que ellos hicieron, puede que fuera un incienso erróneo, puede que no tuvieron el orden del fuego, pero lo que mayormente nosotros logramos entender aquí, posiblemente la pastora nos pueda hablar mucho de esto, es el corazón con el cual llegaron delante del Señor. Porque el hecho de que eran sacerdotes y habían sido separados y unidos por el Señor no significaba que podían entrar, salir corriendo, ponerse las vestiduras sacerdotales y entrar a ofrecer fuego sin un corazón correcto. Entonces, este pasaje, que es de por sí un pasaje muy poco explicado en sí mismo, no como otros pasajes que se traen muchas explicaciones, de mucho más pequeña la experiencia, nos levanta a nosotros los ministros de Dios. Dios mío, estaré yo ofreciendo fuego extraño delante de ti, pastora. Definitivamente. Cuando vemos también, mi amado, en Éxodo capítulo 24, volviendo, ¿verdad?, a estos dos jóvenes, Éxodo 24, dice el verso 1, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Y dice, ¿verdad?, también el verso aleluya, 9 y 10, dice, y subió Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. O sea, estos jóvenes, ¿verdad?, sacerdotes del Señor, estuvieron gustando y viendo la presencia del Señor y la santificación, ¿verdad?, que definitivamente tenía que haber para estar en la presencia del Señor. En el capítulo de Levítico, en el 10, donde habla, ¿verdad?, el momento donde ellos presentaron este fuego extraño, dice el verso 9, el 8 dice, y Jehová habló a Aarón, o sea, Jehová le habla a Aarón, al padre de estos muchachos, y le dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Qué estamos hablando? Había unas reglas, había un orden, había un entendimiento, ¿verdad?, ya basado en lo que Dios les había dicho que ellos tenían que hacer, la forma correcta. Y es posible, ¿verdad?, que esto, como bien decía el pastor, el temor de todo ministro es que todos estemos caminando y haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque el lugar donde pisamos santo es a la presencia de Dios, es la gloria de Dios. Nosotros no podemos movernos por nuestras emociones o nuestros sentimientos o lo que pensamos que es correcto o no. Claramente, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, les mandó a hacer esto, y ellos estaban con las ropas correctas, estaban con, ¿verdad?, con las cosas correctas, lo físico, pero lo que se ve, lo visible, lo material, lo ceremonial, lo religioso. Parecía correcto. Eso parecía totalmente correcto, pero Dios no se agradó. Y eran 40 años que iban a estar haciendo este tipo de cosas y que se necesitaba una santidad bien grande. Así que estos jovencitos son distintos a los jóvenes de nuestra iglesia, porque acabamos de ver el video que ellos tenían, y una de las parodias que estaban teniendo era justamente el no ingerir licor, ¿verdad? Y Joseph fue seducido en el video, ¿verdad? Pero luego viene la enseñanza en el video.
porque Dios tiene unas instrucciones de pureza y de santidad. Entonces estamos entrando toda la iglesia del Señor Jesucristo en un momento en que todo el mundo está de alguna forma haciendo algo, está llevando la palabra, está ministrando, y necesitamos volver a los fundamentos de la pureza y de la santidad. Necesitamos entender qué Dios demanda de nuestras vidas, porque estas vestiduras reflejan la santidad externa y la santidad interior. Reflejan la reverencia externa y la reverencia interna. Es como me decía un papá de su hijo, que él le decía, no hagas esto, y el nene decía, pero detrás como que tenía la mano escondida el nene. ¿Tú me entiendes? Entonces, como que el nene él podía leer el pensamiento. Mi hijo me dice que está bien, me va a obedecer, pero es visible su body language de que él tiene otra cosa en su corazón. Entonces, ¿qué lenguaje habla nuestro corazón delante del Señor? Y Dios va a estar muy pendiente de lo que traemos a su mesa, de lo que traemos al altar. Amén. Estamos aquí en el templo grabando, rarísima vez grabamos este estudio bíblico en el templo, porque yo estoy mirando desde aquí el púlpito, estoy mirando desde aquí el altar, y lo miramos desde nuestra oración y lo miramos desde nuestro clamor. Pero olvídese de mí y olvídese de la pastora. Dios está mirando tu esfuerzo, cuán genuino es, tu sacrificio, cuán genuino es, y cuánta pureza y cuánta santidad hay en nuestro corazón. Definitivamente, pastor, a Dios le importa totalmente, ¿verdad? Que lo que estemos haciendo esté con un corazón correcto, que realmente le llevemos la gloria, que llevemos, mire, uno lee y estudia, ¿verdad? Y sabemos por los años y la experiencia que ya tenemos en el Señor, y por el conocimiento de la palabra, que realmente Dios, solamente con Él decirlo, se hacen las cosas, ¿verdad? Por el poder de su palabra. Entonces Él nos ha dado el privilegio, pastor, de servirle, de que podamos hacer cosas. Dice la palabra que Él hizo obra de antemano para que nosotros caminásemos por ella. Pero es necesario, ¿verdad?, que esa obra de antemano que el Señor ya dispuso que nosotros vamos a hacer, la hagamos nosotros los creyentes, en la conciencia clara de que no es en nuestra fuerza, que no puede ser en una forma descuidada, que no puede ser contaminados nosotros, ¿verdad?, con el pecado, sino que sea con el corazón correcto, con el corazón que le agrada a Dios, porque si no puede ser, ¿verdad?, una total actuación lo que estemos haciendo, y no, ¿verdad?, algo del Espíritu. Y el Espíritu de Dios lo que quiere es que Dios sea glorificado, no nosotros. No es que yo pueda hacer las cosas de tal o cual manera, que chévere lo hace, pero ¿dónde está mi corazón? ¿Cuál es la intención de mi corazón? La palabra habla del fuego. Y yo le comentaba al pastor, está cuando Sodoma y Gomorra cayó fuego y azufre del cielo. Pero también tenemos a Moisés, que en la salsa estaba, ¿verdad?, que estaba el fuego allí de la presencia del Señor. Y habla en los evangelios, en Corintios creo que es, que nos habla acerca de la obra, o sea, que va a ser probada. Esa obra que estamos haciendo para el Señor, que va a ser probada por fuego. Y eso significa, mi amado, que hay una santidad, hay una que nosotros tenemos que guardar. Una demanda de Dios. Es una demanda del cielo, porque no es que hagamos las cosas por hacerlas. Esto no es la escuela que nos embotellamos algo, ¿verdad?, para hacer un examen o para hacer algo al frente en el salón, y lo embotellamos y lo hicimos, pero realmente estamos lejos de ahí, ¿no? Tiene que haber un corazón, tiene que haber una actitud correcta para la gloria del Señor. Sí, es interesante, ¿verdad?, porque en esa experiencia de Nadab y Abiú, ellos mueren de inmediato, y está comenzando el peregrinaje del pueblo, y realmente el pueblo debe haber cobrado mucho temor, porque estaban frente a un Dios lleno de amor. Los liberó de los egipcios, los hizo cruzar el mar, les daba maná, codornices, una columna de fuego, una columna de nube, un Dios maravilloso, instrucciones extraordinarias, les dio dinero al salir de Egipto para ellos poder sobrevivir en el desierto y para poder hacer todas las cosas que Dios quería que construyesen, y les dio también arte, les dio virtud para poder construir todo el tabernáculo, etcétera, etcétera. Sobrevivieron 40 años en el desierto sin que nada les faltase. Es un Dios lleno de amor y misericordia, pero a la misma vez
se revela de inmediato como un Dios altamente celoso. Entonces, esta experiencia fue de inmediato. Entonces, si en el Nuevo Testamento, o por lo menos en la iglesia del siglo XX, del siglo XXI, viéramos a un Dios que de inmediato fulmina a alguien, posiblemente todos cobraríamos un temor inmenso y caminaríamos con el Señor. Pero aún en el Viejo Testamento hay una experiencia de un Dios que no siempre manifiesta de inmediato su ira o su enojo, como fue en esta ocasión. Sabemos que Dios fue justo con ellos, le había dado todo lo que necesitaban para hacer lo correcto y no lo hicieron. Pero hay una experiencia, yo se lo comentaba a la pastora, y es la experiencia de Saúl. Saúl, en medio de su carnalidad, en medio de su temor, en medio de su rebeldía, de su arrogancia, de su orgullo, de su falta de entendimiento y discernimiento espiritual, no esperó al profeta Samuel, y él mismo ofreció los holocaustos y los sacrificios, algo que a él no le tocaba hacer. Lo hizo. Y eso produjo que el Señor decidiese que lo iba a desechar como rey y que se iba a procurar otro conforme a su corazón, que sabemos que fue el rey David. Pero ahí tardó muchísimo tiempo desde el momento en que Saúl desobedece y, por decirlo de cierta forma, levanta fuego extraño delante del Señor, hasta el momento en que se revela cuando el trono le es quitado, y sucede justamente a él morir, y se tarda un tiempo en lo que el rey David logra acceder al trono. O sea, Dios ya había determinado un disgusto, un enojo con Saúl, pero no se manifestó en el tiempo. Entonces yo creo, iglesia, que tenemos que entender esto. Tenemos ministros en este tiempo, el líder de las congregaciones, personas a lo largo del planeta que posiblemente estamos llevando fuego extraño al Señor, y su misericordia se ha manifestado de que no nos ha cortado. No nos ha cortado, lo puede hacer, pero no lo ha hecho. Hay una paciencia de Dios, hay una experiencia de Dios. Yo no tengo la menor duda de que si Saúl hubiese clamado al Señor, Dios hubiese tenido otro pensamiento y su vida no hubiese terminado como terminó. Yo no tengo duda de eso. Por otro lado, tenemos también la experiencia del rey David. La personal del rey David, cuando David comete pecado con Betsabé, que el Señor no le quitó del trono, el Señor trató con él, pero ese niño murió. Y nunca se detuvo la espada de la vida y de la casa de David. Y él sufrió muchísimo en sus otros hijos, en muchos de ellos, porque Dios tuvo misericordia, Dios perdonó el pecado, pero las consecuencias de nuestros actos muchas veces vienen. Entonces, posiblemente hubiese sido excelente que en este tiempo, cada vez que un altar, y vamos a empezar por mí, se levanta y levanta un fuego extraño al Señor, el único que lo ve es Dios, que yo quedase fulminado en el altar. Pero Dios no está bregando así, Él tiene paciencia. Pero lo que tú y yo tenemos que ver es que Él tiene el celo suficiente como para hacerlo y el poder para hacerlo. Y que si no nos corta de inmediato, nos da un tiempo, es para que busquemos al Señor con un corazón más y más correcto. Pero a la misma vez, cada vez que jugamos con Dios en nuestra reverencia, que venimos a la casa de Dios en pecado a hacer cosas para el Señor, que en nuestros hogares posiblemente murmuramos de alguien, como hizo María y Aarón de Moisés, y Dios les castigó de inmediato. Cada vez que nosotros tenemos una licencia para hacer las cosas incorrectamente, por eso es que yo hago hincapié, tenga disciplina y recoja su hogar martes, viernes y domingo, porque es que Dios nos está mirando, es que Dios nos está mirando, nos ha dado tanto y ahora nos está exigiendo. Entonces, en esta etapa de regreso a la casa de Dios, yo estoy yendo a la Biblia y la pastora está yendo a la Biblia. ¿Qué necesitamos afinar? Porque estamos en una etapa de expansión, y como yo he hablado por ahí en Facebook en más de una ocasión, tenemos que extender las cortinas de la habitación. Se han extendido, ahora son 3 cultos, ya no es un culto de fin de semana. Eso es extensión, pero hay que hay que alargar las cuerdas y hay que amajar las estacas. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces, tú tienes que amarrar las estacas de tu llamado. Hijo de esta casa, líder de esta casa, sacerdote de tu hogar, pastora, tenemos que amarrar las estacas de nuestra vida y de esta casa más fuertemente, y hay que analizar, ¿habrá fuego extraño en mí? Santo. Dice la palabra, aleluya, porque pues siempre la palabra, de aquí que sale todo, mi hermano. Y la palabra dice en Isaías 55, verso 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Aleluya.
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, aleluya, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así, aleluya, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Entonces, ahí lo dice claramente, ¿verdad? Mis pensamientos, como nosotros, ¿verdad? Hemos conocido al Señor, venimos de unos background, cada cual viene, ¿verdad? De su esquina, de unos temperamentos, de unas habilidades, de unas virtudes naturales, ¿verdad? Que Dios ha puesto en cada persona. ¿Qué pasa? Que al encontrarnos con la roca de nuestra salvación, nuestra vida cambia. El Espíritu Santo comienza a hacer su obra en nosotros. Dice la palabra que vamos a ser siendo transformados de gloria en gloria. De gloria en gloria, es poco a poco. Pero eso no gesta, no quita, ¿verdad? Que usted tiene unas virtudes y unos talentos. Entonces todo eso tiene que estar, todo su trabajo para Dios, en su casa y fuera de la casa del Señor, tiene que estar filtrada por los pensamientos de Dios. O sea, no pueden ser bajo mis pensamientos. Estos hombres, ¿verdad? David y Saúl, definitivamente en un momento se desconectaron, ¿verdad? Del Señor para hacer lo que ellos anhelaban, ¿verdad? Lo que ellos querían. Entonces nosotros tenemos que trabajar, mi amado, cada día con nuestra santidad. Nosotros tenemos que buscar al Señor. Nosotros tenemos que ver cuál es la intención con la cual hacemos las cosas. Si realmente le estamos dando la gloria a Dios, no que le salga de la boca para afuera. Porque de la boca para afuera es bien fácil decir gloria a Dios. Es que realmente el corazón esté en la forma correcta, que tengamos temor y temblor, pastor, cuando hacemos algo sabiendo que no debimos haberlo hecho porque no estábamos en la forma correcta para hacerlo. Y como bien dice el pastor, gracias a Dios que ya no cae fuego del cielo, porque yo le digo, mi hermano, ¿sabe? Es terrible la cantidad de cosas que estarían pasando en este tiempo. Aquí el punto de este estudio es que, como bien dice el pastor, estamos en 3 cultos. Cada culto tendrá que producir en su momento los talentos y los dones, ¿verdad?, dentro del pueblo, para que siga creciendo la unción y la gracia. Amén, que como, ¿verdad?, estaba el colectivo, estábamos todos moviéndonos y se movía la unción porque estábamos todos juntos, pues es posible que en los distintos cultos pues tengamos que levantar la unción, ¿verdad?, de alguno que quizás nunca ha hecho nada para Dios, pastor. Entonces, poco a poco tiene que entrar en el entendimiento de que lo que hacemos es para Dios. No puede ser en nuestros talentos naturales, tiene que ser en la unción, tiene que ser en la oración, tiene que ser en la palabra, en los pensamientos que realmente tiene Dios de cómo es que debemos hacer las cosas, pastor. Sí, porque hemos salido del encerramiento y la sociedad está poco a poco saliendo, el mundo entero, ¿no? Pero es para darle al Señor un servicio mucho mejor, con una virtud mucho mayor, con una llenura mucho mayor. Y como se está multiplicando, porque se está multiplicando las funciones en la iglesia, porque se multiplicó por 3. Se multiplicó por 3. Entonces necesitamos que cada uno de nuestros corazones esté afinado. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? El corazón humilde. El corazón humilde. Los dos hicieron uso equivocado de su autoridad. El fuego extraño de ambos delante del Señor fue que su autoridad la usaron mal. Saúl no podía ofrecer esos holocaustos y David no podía, so pena de ser rey, escoger la mujer de otro hombre. Punto. Está la palabra de Dios por medio, están los ojos del Señor. Pero Saúl no se arrepiente y David sí se arrepiente. Vivió las consecuencias, Pero hay actos en nuestras vidas que Dios sabe hasta dónde llega su paciencia. Este es un tiempo donde cada miembro de la casa tiene que valorar a los demás miembros de la iglesia, y cada líder de la iglesia tiene que valorar a los demás líderes de la iglesia, y todos tenemos que valorarlos unos a otros, porque tenemos que ir todos unidos delante del Señor y llevar una experiencia de pureza, de santidad, de esfuerzo,
porque todos tenemos que entrar en ese río de esfuerzo, en ese río de entrega, en ese río de trabajo, porque hay mucho trabajo. Todos tenemos que amajarnos las mangas y entrar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Yo tengo que hacer lo que Dios me mandó a hacer, pero no lo que a usted Dios lo mandó a hacer. La pastora tiene que hacer lo que Dios la mandó a ella, no lo que a mí Dios me mandó a hacer. Y usted tiene que hacer lo que a usted Dios lo mandó a hacer en medio de la casa del Señor, no lo que al pastor Dios le mandó a hacer. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, por un tiempo las funciones han estado sobre básicamente nosotros y el grupo de hermanos que ha estado muy cerca de nosotros, porque no había otra cosa. Pero ahora ya volvemos a un río de Dios, pero volvemos a un río de un compromiso mayor. Entonces yo veo, yo escucho, yo siento el Dios del celo por su altar se ha levantado. Por eso nos puso a hablar del fuego extraño. No es que la pastora trajo este tema porque ella lo quiso traer. Llevamos meses tratando de hacerlo porque veníamos a un altar nuevo, porque veníamos a una nueva experiencia, porque queríamos comenzar con el pie derecho. Yo creo que comenzamos con el pie derecho en esta casa. Yo creo que marchamos en una unción del Espíritu poderosa, tomamos el terreno. ¿Y cómo lo tomamos? ¿Y en qué momento lo tomamos? En medio de los terremotos tomamos este lugar, nos bajó el permiso de ARPE electrónicamente en medio de los temblores, cuando no había ni luz en muchos sitios, cuando de hecho no había nadie en las oficinas de ARPE, porque lo que había era todo el país estaba cerrado por los terremotos. Todas las oficinas se habían cerrado durante esos días. Y eran los días siguientes al Día de Reyes. No llegaba, ARPE no volvía creo que hasta el 11 o 12. Y creo que el 8 de enero yo pude rescatar, yo no sé ni cómo, ese permiso. Tomamos la tierra, tomamos el altar, dedicamos el altar, y recuerdo como ahora que el pastor Philip dijo: yo no dedico templo y yo no dedico edificios, yo dedico el altar al Señor. Me acuerdo como ahora. Pues yo soy un hombre del Espíritu y me gusta escuchar lo que el Espíritu Santo dice. Y no me pareció un poema del pastor Philip, me pareció una sabiduría del cielo. Y desde esa ocasión en mi mente cambió lo que es dedicar un templo. Se dedica un altar. Y en este caso estábamos dedicando un altar que no sabíamos que en menos de un mes iba a ser un altar cibernético. Pero sea desde la sala de Monchi y Vanessa, que la hemos invadido durante todos estos meses, sea desde aquí sentado donde estamos sentados, sea desde nuestra casa, que ahí fue que empezó todo, nuestra casa fue que empezó todo, alabado sea el Señor, sea desde el altar de nuestra iglesia, es el altar de Dios. Amén. Es el altar de Dios. Amén. Y tú y yo tenemos que traer fuego agradable a Dios, incienso agradable a Dios, adoración genuina a Dios. Y nuestra autoridad tiene que estar afinada con el cielo. Es que lo que pasa es que, mire mi amado, o sea, realmente estos sacerdotes puede ser y nos puede pasar. O sea, ha habido un anhelo bien grande de que la casa de Dios se abra. O sea, en todo lugar que hay un creyente, el anhelo del corazón. Mientras hermana Nereida, Dios mío, ese sufrimiento que tenía nuestra hermana Nereida, porque la casa de Dios fuera abierta y que estuviéramos aquí adorando al Señor juntos. O sea, ese anhelo por la casa de Dios, de estar en su presencia juntos, ¿verdad? Porque siempre estamos en la presencia del Señor. Pero es importante, mi amado, que entendamos que nosotros tenemos que buscar todos los días al Señor. Porque el fluir del Espíritu Santo va a venir cuando estamos en presencia de Dios todo el tiempo. No es que yo me acuerdo, oye, terminó el culto el domingo, qué bueno estuvo el culto, qué bueno estuvo el sábado el culto, aleluya, gloria a Dios. Y el lunes me olvidé de Dios. Y seguí en mi rutina natural, ¿verdad? Sin acordarme de Dios, sin orar, sin leer la Biblia, sin buscar el rostro de Dios. De momento el pastor nos mandó, ¿verdad? En el WhatsApp que empezaba el culto, y es posible que agarremos la Biblia y leamos, ¿verdad? O estemos ahí orando. Esa no debe ser la vida de un creyente, y mucho menos de un servidor en la casa del Señor. ¿Por qué, mi amado? Porque eso es lo que puede producir en el día que tengamos que traer una palabra, que podamos producir fuego extraño. ¿Cuántas veces hemos recibido nosotros un mensaje por WhatsApp, un pensamiento, ¿verdad? De Plutón, que bajan de momento de una persona que no necesariamente conoce a Dios? Se escucha bonito lo que está escribiendo esa persona, pero ¿cuál es el trasfondo?
¿De dónde es que viene? ¿Cuál es el fuego? ¿Es el fuego de Dios o es el fuego extraño? Lo que eso, de dónde se produjo. O sea, tiene que ser, mi amado, lo que tú y yo produzcamos para edificar el cuerpo, para bendecir la casa de Dios, tiene que venir del fuego del Espíritu Santo. No puede venir de otro lugar, yo no lo puedo producir. Se produce en el cielo y viene a mí por mi comunión con el Señor, que no es de un día sí, un día no. Hoy me santifico y mañana me alboroto y hago lo que quiero. No. Yo tengo que estar, ¿verdad?, en orden todo el tiempo delante del Señor, en la medida que podamos, en la fuerza que tengamos. De eso no estamos diciendo que no van a haber tentaciones, que no va a haber batalla, no, claro. Todo el tiempo porque estamos aquí. Pero lo importante, mi amado, es que habitemos, aleluya, como dice la palabra, habitemos bajo el abrigo del Altísimo. Dice, ¿verdad?, el autor de uno de estos estudios, que es el que habita, no el que la visita. Porque muchas veces podemos estar visitando la presencia de Dios, orando por un ratito, pero el Señor lo que quiere es que estemos todo el tiempo, ¿verdad?, en esa búsqueda del Señor, que el carbón, ¿verdad?, que mantiene encendido ese altar, sea nuestra vida secreta, aleluya, de lunes a sábado, de todos los días de nuestra vida, buscando al Señor, pastor. De hecho, el clamor, ¿verdad?, el clamor de los intercesores de la iglesia por la reanudación de los cultos en la iglesia es precisamente vigilando la vida espiritual. Yo he meditado muchísimo, mucho más de lo que usted pueda pensar, porque he ido mucho hacia atrás, ¿verdad?, en el génesis de nuestra iglesia y la cantidad de personas que han venido en algún momento, los que siguen y los que no. Y he podido observar y aprender muchas cosas dentro de mi corazón, como el escritor de Eclesiastés, como el proverbista, que deliberadamente uno medita y piensa y aprende. Entonces todavía hay un buen grupo de nosotros que tiene que conocer a Dios más y que tiene que entender a Dios más y que tiene que poner, de hecho, pues, candado en sus labios y estar delante del Señor en silencio para que el Espíritu Santo sea el que hable. Amén. Y obre a su corazón y a su espíritu. Y entonces ofrecer su holocausto, aleluya, ofrecer su alabanza, ofrecer su adoración. Y tenemos un grupo de personas con un anhelo extraordinario, esta es una iglesia extraordinaria, pero necesitamos el más de Dios, necesitamos buscarnos dentro de nosotros. Amén. Tu alabanza, la mía, le agrada a Dios. Eso es. Le agrada a Dios nuestro esfuerzo en el reino. ¿Qué hemos hecho durante este tiempo de encerramiento que realmente ha producido un incienso agradable de olor fragante delante del trono del Señor? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto nos hemos fortalecido? Hemos sido testigos durante este tiempo de una cosa extraordinaria con los jóvenes de la iglesia. Han hecho cosas que ellos jamás pensaban que iban a hacer y las han hecho muy bien y las han hecho muy hermosas. La unción creativa, la unción evangelística, la unción de la enseñanza de la palabra. Cada uno en la forma en que lo ha podido hacer, lo ha hecho. Ha sido muy hermoso y las 4 jóvenes con las que yo me reunía antes de empezar el culto, cada una ha estado semanalmente, semana tras semana, haciendo algo para los jóvenes y para el Señor. Pero el gesto de la congregación, ¿qué vamos a hacer para Dios? ¿Qué vamos a hacer para Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a envolver en las cosas del Señor? Amén. Esta iglesia necesita nuevos ujieres, nuevos intercesores, aleluya, nuevos adoradores, nuevos músicos. Que se añadan a los necesitamos más. Sí, es añadir, porque el reino, nosotros sumamos, no gestamos. Nosotros sumamos, no gestamos. Amén. Y así sucesivamente necesitamos que el Espíritu Santo siga moviendo, pero antes de poner tu mano en el arado, en un nuevo servicio a Dios, tenemos que buscar nuestro corazón. Y yo, de hecho, creo que explicaba hace muy poco en uno de los estudios bíblicos, como yo, cuando iba a empezar un ministerio nuevo como pastor, separé 2 semanas de mi vida para orar y ayunar, porque yo sabía que iba a tomar una antorcha nueva
Esta iglesia tiene una antorcha nueva. Esta iglesia no es la iglesia que era cuando salimos, es otra iglesia. Ya son 3 iglesias en una. Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, no sabemos Un por qué cuerpo, tiempo, un cuerpo. pero Dios va a obrar en una forma poderosa. Es tiempo de analizarte, es tiempo de buscarte, es tiempo de mirarte, es tiempo de ver qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros para el Señor. Hay una experiencia en el Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento es la semilla del modelaje, la semilla de la imagen, la semilla de la ilustración. Y son los hijos de Elí. Son los hijos de Elí. Son nosotros. Y los hijos de Elí, que no fueron muy distintos a los hijos de Samuel, pero que fueron muy distintos a Samuel. Samuel fue distinto a ellos y a sus hijos. Eso es así. Samuel fue un niño en medio del templo que amó y temó a Dios hasta su muerte. Temió a Dios y le amó hasta su muerte. Pero estaba rodeado de los hijos del sacerdote, justamente sacerdotes en medio del pueblo por la herencia levítica. Amén, alabado sea el Señor. Y estos muchachos hacían lo malo delante del Señor, hacían lo malo delante del Señor, y había sequía espiritual, no había visión, no había voz de Dios, no había entendimiento, no había sabiduría, hasta que Dios levantó a un hombre llamado Samuel, que se convierte en el último juez y el primer gran profeta. Alabado sea el nombre del Señor dentro del récord bíblico. Ese niño, ese joven, oyó a Dios. Oyó a Dios. Entonces ahora nosotros necesitamos que cada uno de nosotros oiga al Señor y traiga palabra a la casa de Dios, y traiga aceite fresco a la casa de Dios, y traiga incienso aromático a la casa del Señor, porque necesitamos salir del desierto, salir del vacío en que estos meses nos envolvieron, y traer la vida, el río de Dios poderosamente en medio de la casa de Dios. Amén. Para que Dios sea glorificado, para que nuestro Dios sea exaltado, o sea, nosotros, nuestra voz, o sea, nosotros nuestra comunicación con el Señor, o sea, nuestra voz tiene que ser conocida en el cielo. O sea, nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra búsqueda, mi amado, ese fuego, ¿verdad?, del Señor en nuestras vidas tiene que estar, como hemos dicho, ¿verdad?, y seguimos diciendo, tiene que estar producido en esa comunión y en esa intimidad con el Señor. O sea, el aroma, ¿verdad?, no puede ser a Elizabeth Arden. No puede ser ¿a qué, pastor? ¿Qué perfumito es el que usted usa de vez en cuando? Hacha, individual, No, o sea, de Mont Blanc, qué riquísimo. No, o sea, ese no es el aroma que nosotros debemos despedir, sino el aroma del cielo, mi amado, porque ese o sea, tiene que ser el aroma exacto que Dios ha dispuesto para que esté, mi amén, amén, mi amado. Entonces, es a la manera de Dios, no es a mi manera, es como a Dios le agrada, no como a mí me agrada. Entonces, nosotros tenemos verdaderamente, mi amado, que distinguir entre lo santo y lo profano. Porque si nosotros sabemos distinguir y vamos creciendo en ese entendimiento, pues mire, mi amado, cada día de nuestra vida nosotros vamos a tener una vida en esa santidad, en ese temor reverente. No es miedo, no estamos hablando de miedo, es que los jóvenes son creativos, yo me lo disfruto cuando yo veo las cosas de los jóvenes, pero yo estoy segura, mi amado, que ellos están orando para que Dios sea glorificado en todas las cosas que ellos están haciendo, como hacemos nosotros, ¿verdad? Entonces es necesario, mi amado, que entendamos, nosotros tenemos que darle al Señor el perfume que a Dios le agrada, a la manera que Él lo ha dicho, no como yo quiero, no como yo pienso, no como yo creo, sino como Dios ha dicho en su palabra. Y yo te aseguro, mi amado, que usted que está en esta casa, que quizás es muy nuevo y todavía no ha dado unos pasos, está tronando, aleluya, está fuertemente, ¿verdad?, el Señor afirmando lo que estamos hablando, aleluya, Amén. que tenemos que examinarnos cada día en esta nueva etapa de crecimiento de la iglesia, que vamos a crecer y vamos a crecer para la gloria de Dios, haciendo lo que es correcto, buscando al Señor, diciéndole, Señor, examíname, aquí estoy, no quiero hacer nada por mí mismo, quiero que todo lo que se produzca en mi espíritu sea producido por ti primero en el fuego del cielo, para que tú seas glorificado. O sea, Yo creo que ya concluyendo, ¿verdad? esa ofrenda, ese incienso, ese fuego agradable al Señor, ese sacrificio es una mezcla. Ajá. Y obviamente va a haber dolor y sufrimiento, Claro. porque estamos en un tiempo difícil. Claro.
tiene que haber oración, porque Dios tiene que saber identificar nuestra voz, porque nuestra voz llega a su trono, que tu voz no puede ser desconocida en el cielo, tiene que ser conocida en el cielo. Amén. Tiene que haber humildad, porque Dios cena con los humildes. Aleluya. Tiene que estar bajo autoridad, porque tenemos que estar sujetos unos a otros. Eso sí. Y si estás sobre autoridad, tienes que saber ejercer correctamente tu autoridad en el nombre del Señor, sea como padre, como esposo o como un líder en algún ministerio de la casa del Señor. En el caso de nosotros como ministros, como pastores. Tiene que haber una mezcla dentro de nuestro corazón que también incluye el esfuerzo y el sacrificio diario y continuo de oír la voz del Señor y de producir vida. Porque nosotros producimos vida. Amén. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Eso es. Los hermanos necesitan de nuestro ministerio, porque los ministros de la casa del Señor forman el cuerpo de Cristo. Y no me refiero a nosotros como pastores, sino a todas las personas que tienen un llamado en medio de esta casa y en todas las casas que hay. O sea, tenemos un tiempo donde tenemos que correr esta milla, que correr esta distancia con lo que agrada a Dios. Amén. Desvestirnos de las vestimentas de este tiempo y ponernos las vestimentas de la palabra del Señor. Amén. Y esas vestimentas están definidas de una forma muy clara en Efesios 6. Alabado sea el Señor. Y recuerdo que hubo aquí en un culto de oración donde los varones oraron, que el hermano Moncho justamente trajo una síntesis hermosa en su oración y en sus mínimas palabras antes de orar sobre esa armadura. Está el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Jesús. Tenemos paz y nos movemos con rapidez a hacer lo que Dios quiere que hagamos bajo la unción del Espíritu Santo, en obediencia. Tenemos la palabra, porque no podemos hablar lo que no es la palabra. Tenemos la espada, que es la palabra, que es lo que vamos a utilizar para atacar al enemigo, en lugar de permitir que el enemigo nos ataque a nosotros. El escudo de la fe, para romper los dardos de fuego del enemigo, porque la fe tiene que ir delante de nosotros. Entonces, todas estas cosas que he mencionado son tu incienso, son tu aroma, son tu perfume delante de la presencia del Señor. Este es tiempo difícil, es tiempo de esfuerzo, es tiempo de fe, es tiempo de caminar y es tiempo de movernos. Amén. Definitivamente es tiempo, o sea, este tiempo de estos casi 3 meses, ¿verdad? Que estuvimos sin venir a la casa del Señor, ¿verdad? Al edificio, pues se supone que haya producido muchas cosas en nosotros, y nuestra oración es que haya producido una mayor búsqueda del Señor, ¿verdad? Y no que hayamos ido hacia atrás, ¿verdad? Hacia quizás las cosas que antes hacíamos antes de buscar al Señor. Entonces es necesario, ¿verdad? Que ahora que ya la casa del Señor se ha reabierto, verdaderamente nos examinemos. Si nos acercamos a usted, mi amado, usted puede hacer esto, usted nos puede ayudar en esta área. Si usted sabe, mi amado, que usted pues ha hecho o ha estado moviéndose en forma incorrecta, no lo haga. Diga, pastor, en este momento no, más adelante yo voy a ayudar, y claro que sí. Porque tenemos, mi amado, que examinarnos, tenemos tiempo de pureza, sí, tiempo de tiene que haber preparación, tiempo de exactamente de crecimiento. buscar al Señor y ir delante de Dios, porque el Señor nos lleva a más. Y Dios quiere que cumplamos el propósito para el cual fuimos creados. Este es un estudio, ¿verdad? Que ha habido muchos versos, y más que un estudio, ¿verdad? Con profundidad, ha sido el corazón pastoral, ¿verdad? Utilizando este ejemplo, ¿verdad? De fuego extraño, porque el deseo nuestro, mi amado, es que no levantemos fuego extraño, sino que sea el aroma, la fragancia del cielo, porque ahí Dios va a enviar la bendición, ahí la manifestación de Dios se va a dar, y no solamente, mi amado, aquí, sino que en medio de tu casa, cuando tú vives la palabra, mi amado, cuando tú eres la misma persona en tu casa y en la iglesia, que tu familia y tu gente está viendo que verdaderamente ha habido un cambio, que tú estás produciendo lo que produces en la casa de Dios cuando hablas o cuando haces algo para Dios en la casa de Dios, es lo mismo que tu familia ve en tu casa. Ese testimonio del cambio, ¿por qué? Porque viniste al Señor, porque estás caminando, ¿verdad? En ese esfuerzo, porque el Espíritu Santo te ayuda para vivir en esa santidad, para hacer lo que es agradable, y yo te aseguro que Dios se va a glorificar. Lo importante es
reconocer, pastor, si hemos hecho, ¿verdad? O hemos caminado fuera del foco de Dios, arreglar lo que sea y caminar, porque hay mucho trabajo en la casa del Señor. Bueno, básicamente tenemos que decir que Dios está demandando que seamos brutalmente sinceros con Él, que seamos completamente honestos. Quiero servirte, Señor, pero primero limpia unas cositas en mi vida, y mientras tanto el ministerio de la palabra aquí en el santuario del Señor va a estar purificándonos a ustedes y a mí, a ustedes y a nosotros. Amén. Nosotros también tenemos que decirle lo mismo al Amén. Señor. Amén. Pero no es tiempo de traer fuego extraño, es sí tiempo de observar en nuestro corazón y movernos en la dirección del Espíritu Santo. Y como yo siempre digo, una palabra del Señor basta para que seamos sanos. Una palabra de Dios basta para que seamos sanos. Vamos delante del Señor en humillación y Él nos purificará. Todo pastor quiere que el altar sea usado en pureza y en santidad. Sí. Aquí en la iglesia, la historia de la iglesia, pues el que más la conoce realmente pues soy yo. Realmente el que más la conoce, la pastora conoce desde que ella está ahí, que yo lo he contado de antes, y los que empezaron desde el principio saben lo que saben, pero yo sé muchas cosas que ellos no saben. Y yo he cambiado cultos en ocasiones aquí, y he suspendido cosas en mucho silencio por alguien dentro del team que estaba haciendo algo que en ese momento no debía subir al altar. Amén. Alabado sea el Señor, con mucho amor y con mucho cuidado. Hay que hacerlo. La iglesia nunca se ha enterado, la iglesia y el altar fueron cuidados y fueron guardados. Amén. Alabado sea el Señor, y restaurada la persona, porque tampoco es que nunca lo hemos hecho ni lo haremos, darle a nadie de codo. Pero sí nos hemos sentado a hablar, a orar, a clamar. Yo he estado orando con personas que hemos llorado intensamente hasta que el Espíritu Santo ha restaurado aquello que la persona necesitaba ser restaurado. Y es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Hemos regresado y este es el tiempo de purificarnos más para poder entrar a esta nueva etapa de Dios en nuestra iglesia. Definitivamente. Así que concluimos, pastor, ¿verdad? Obviamente pudiéramos estar hablando muchísimo, ¿verdad? Sobre este tema, porque está totalmente tomado de la mano de la santidad del Señor, de la intención correcta del corazón, ¿verdad? Definitivamente pasan cosas como ministros, tenemos que tomar a veces decisiones, y yo en una ocasión también tomé una decisión categórica, final y firme, como dirían los abogados, cuando me pidieron el templo prestado para un culto, y la persona que iba a predicar, yo le dije, lo siento, pero yo no quiero esa persona en el altar de mi congregación. ¿Por qué? Porque sabía cosas que no estaban correctas. Yo digo, puede venir cualquier otra persona, pero esta persona no. Y no lo permití, el culto no se dio en mi iglesia, en la congregación que pastoreaba en ese tiempo, porque tenemos que guardar el altar y queremos que Dios sea glorificado, no nuestra carne, no nuestro grito, nuestra verdad, lo que creemos que es nuestra unción. Si no viene del corazón de Dios, trabaje con eso. Busque a Dios y Dios será glorificado. Nuestra experiencia aquí en la iglesia ha sido muy hermosa. Nuestro altar ha sido cuidado y los hermanos de la congregación han tenido mucho respeto por el altar. Y en esta nueva etapa aún lo necesitamos más y más. Pero cada hijo de esta casa, Dios lo va a levantar poderosamente en este tiempo. Junto con nosotros, todos vamos a ser levantados en una nueva pureza, una nueva santidad. Lo vamos a ver y vamos a ver la gloria del Señor. No va a haber un fuego que nos consuma, sino un fuego que nos llena de la presencia de Dios en medio de nosotros y de la iglesia del Señor en el mundo. Así que oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te alabo y te bendigo, y te doy gracias por cada hermano y cada hermana, y por estas dos jovencitas que están aquí con nosotros. Ya después de tanto tiempo, todas las cosas que hemos hecho hoy aquí, Señor, han sido cosas muy intensas para tu gloria, pero han sido cosas muy gratificantes. Yo bendigo a estas dos jovencitas, Señor, que están aquí sirviéndote, Señor, sirviéndote, justamente como Josué, a los pies del tabernáculo, a la puerta del tabernáculo, desde muy joven, desde muy pequeño. Bendícelas en una forma especial.
Amén, Dios. La iglesia no sabe lo que ellas hacen, pero tú sí lo sabes. Amén, sí, y sabemos, Señor, que es un incienso que te agrada. Aleluya. Igualmente que el nuestro te agrade, que te agrade el de toda Señor. la congregación. Bendecimos Gracias tu por el pueblo, tiempo Señor. bueno y nuevo que nos estás dando. Gracias porque pudimos pasar aquel tiempo pasado de este encerramiento y estamos entrando en una nueva etapa para tu gloria. Padre. Gracias por las almas que están llegando a la casa del Señor. Gracias, y por lo Padre. que tú seguirás constantemente haciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga mucho. Bendiciones mías. Aunque trate de evitar, a veces es tan difícil remediar. Cuando el corazón se siente triste, late, late y al latir, cada latido me hace sentir que persiste en vivir. Aunque ya casi no resiste, cansado mi corazón, ya sus manos no levanta. Y cuando trata de adorar, tiene un nudo en su garganta. Tal vez tu corazón hoy se siente como el mío, que se quiere librar de ahogarse en el río del vacío. Señor, a ti clamo, por favor, responde. Dame un corazón de adorador. Dame un corazón de adorador. Dame hoy uno que cada latido fluya por tu amor, como voz que clame en el desierto. Dámelo. Un corazón que esté dispuesto a darte gloria y honor. Dame hoy uno que transforme lo que he sido en algo mejor, que ponga nuevas fuerzas, vida nueva en todo mi interior. Un corazón como el de David, conforme al tuyo, Dios, dame hoy. Dame hoy uno que cada latido fluya por tu amor, como voz que clama en el desierto. Dámelo. Un corazón que esté dispuesto a darte gloria y honor. Dame hoy uno que transforme lo que he sido en algo mejor, que ponga nuevas fuerzas, vida nueva en todo mi interior. Un corazón como el de David,
conforme al tuyo, Dios, dame hoy. Un corazón de adorado. Milagroso, abres camino, cumples promesas.